Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Les saludo muy cordialmente. Gracias por venir. Son las 5 de la tarde, una hora difícil entre semana, pero ya la gente va llegando poco a poco, según la experiencia que hemos tenido los últimos días. Hoy vamos a estudiar la lección número 15, la lección 16 y la lección número 17. Así que vamos a estudiar un capítulo por cada sesión. El título del tema que vamos a estudiar primero es Matías, ¿una elección correcta o equivocada? Oremos. Padre, gracias por este maravilloso día. Gracias porque podemos venir a tu casa a la mitad de la semana para honrarte gloria y honra, para que tú nos enseñes por medio de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos acompañes. También te pido por aquellas personas que están saliendo del trabajo, que van a la casa, luego van a venir acá. Te ruego que tú los protejas de todo peligro, puedan llegar con bien. Bendice también a todos los que están conectados, que nuestro estudio de este día sea de una gran bendición espiritual para todos. Gracias te damos por el privilegio de acercarnos a tu trono con confianza y sabemos que nos has escuchado porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vamos a hacer, vamos a repasar la cronología del ministerio de Jesús desde que vino a la tierra hasta el Pentecostés, y lo vamos a hacer en 6 pasos. El primer paso es la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, que duró 3 años y medio, desde el año 27 hasta el año 31, desde su bautismo hasta su crucifixión y su resurrección. Ese es el primer segmento del ministerio terrenal de Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús durante ese tiempo? Hizo 2 cosas. En primer lugar, vivió una vida absolutamente perfecta y sin pecado. De esa manera tejió un manto de perfecta justicia que nosotros podemos reclamar para que Él cubra la vergüenza de nuestra desnudez. En segundo lugar, el Señor Jesucristo tenía que morir para pagar nuestra deuda. Así que después de vivir su vida perfecta, tejer un manto de perfecta justicia, el Señor Jesucristo cargó todos los pecados de la raza humana sobre sí mismo y pagó la deuda del pecado. Eso fue lo que hizo entre el año 27 y el año 31. Luego, como hemos visto, el Señor Jesucristo se movió del campamento al altar del sacrificio. Claro, el altar fue la cruz. Y ahí el Señor Jesucristo cargó con los pecados de la raza humana. Así que en el campamento vivió su vida perfecta por nosotros. En el altar del sacrificio, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Saben que la Biblia dice que la paga del pecado es qué? La paga del pecado es muerte. ¿Y cuántos han pecado? Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que era necesario que alguien sufriera la muerte en nuestro lugar. Y el Señor Jesucristo cargó los pecados y sufrió en nuestro lugar. Y luego entonces el siguiente paso es el lavacro, la resurrección de Cristo Jesús. Sale del sepulcro para poder continuar su ministerio en el santuario celestial, empezando en el día del Pentecostés. Pero antes de ir Jesús al cielo, en el día del Pentecostés, pasó 40 días después de su resurrección en esta tierra. ¿Por qué pasó Jesús 40 días aquí después de su resurrección? Por 2 razones. Hechos 1 y el versículo 3 nos da las 2 razones. Esto está al pie de la página 133 en su manual. Dice allí, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. En primer lugar, Jesús en realidad
se presentó a muchas personas después de su resurrección para que supieran que en verdad había resucitado, como dice aquí, para dar pruebas indubitables de que él había resucitado. Esa es la primera razón. La segunda razón nos dice al final del versículo, hablándoles acerca de qué, hablándonos acerca del reino de Dios. Es decir, les abrió las escrituras para explicarles las profecías que no habían entendido bien y las profecías que se iban a cumplir en el día del Pentecostés. Es decir, durante los 40 días Jesús se reunió con ellos, les explicó las profecías que se habían cumplido y las profecías que aún debían cumplirse en el día del Pentecostés. Y luego, 40 días después de su resurrección, Jesús ascendió al monte de los olivos con sus discípulos y el Señor Jesucristo ascendió al cielo. ¿Para qué ascendió al cielo? Bueno, ustedes conocen ese pasaje de Juan 14, 1 al 3. Ahí nos dice por qué Jesús fue al cielo después de 40 días. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Debe ser que está esperando que va a ir mucha gente para allá, ¿verdad? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A qué fue Jesús al cielo? A prepararnos un lugar. Ahora, no significa que Jesús fue al cielo a construir casas. Él no necesita 2000 años para construir casas para los que vamos a vivir allá. Él fue al cielo para preparar un lugar para nosotros a través de la obra que desempeña en el santuario. Es decir, para que Él pudiera regresar, para recibirnos a sí mismo, Él tenía que cumplir su obra en el lugar santo y en el lugar santísimo para luego entonces volver. Así que fue a preparar un lugar para nosotros a través de su ministerio en el lugar santo y en el lugar santísimo. Así que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, después de preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces el Señor Jesucristo, según Hechos 1, 9 al 11, ascendió al cielo. Vamos a leer esos versículos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y entonces el Señor Jesucristo ya subió y los discípulos no lo vieron más, sino hasta que Jesús regrese. Luego pasaron 10 días. Y después de los 10 días vino ¿qué cosa? Vino el día del Pentecostés. ¿Qué hicieron los discípulos durante esos 10 días? Bueno, regresaron del Monte de los Olivos al aposento alto para esperar el derramamiento de la promesa del Espíritu Santo. Y durante esos 10 días oraron como nunca, estudiaron las Escrituras, resolvieron sus diferencias, se vaciaron del egoísmo y se prepararon para ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, se reunieron no sencillamente a sentarse, sino a prepararse para recibir el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús durante esos 10 días? Eso es lo que vamos nosotros a ver, qué estaba sucediendo durante esos 10 días a continuación. Ahora, ¿quiénes estaban presentes ahí en el aposento alto durante esos 10 días? Bueno, había 120,
pero se mencionan 12 específicamente por nombre. Se menciona María, la madre de Jesús, y los 11 apóstoles, porque Judas había apostatado. Note lo que dice Hechos 1 y el versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. ¿Cuántos son? 11. Si cuentan los nombres que leí, hay 11 nombres. ¿Qué pasaba con tener 11? Faltaba uno para completar los 12. Así que Pedro, en esta lección estamos estudiando especialmente el capítulo 1, los 10 días antes del Pentecostés. Así que Pedro se levanta y explica que es indispensable elegir el apóstol número 12. En los versículos 18 y 19 de Hechos 1, encontramos la explicación de Pedro de por qué faltaba un apóstol. Dice, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notoria a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Ahora, si ustedes leen los evangelios, dice que Judas se suicidó. Pero aquí en Hechos 1, 18 y 19 dice que cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Pareciera haber una contradicción, pero no hay. Voy a leer la descripción que da el Espíritu de Profecía en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 670. Dice así: más tarde ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción de los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de la crucifixión. Mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual había colgado del árbol. Y la hermana White dice que Judas era el más acuerpado de los apóstoles. Así que dice, su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer, su cuerpo había quedado horriblemente mutilado y los perros lo estaban devorando. Fue el viernes, cuando Jesús iba camino al Calvario. Así que Pedro explica qué fue lo que pasó con Judas. Y entonces Pedro dice, Judas murió y necesitamos elegir a un sucesor. Necesitamos tener 12 apóstoles y solamente hay 11 apóstoles. Así que decidieron nombrar a un sucesor. Ahora es interesante que Pedro para este momento comprendía muy bien las Escrituras, porque el apóstol Pedro en su explicación citó 2 versículos del Antiguo Testamento a donde decían que Judas, no por nombre, pero que uno de los apóstoles iba a suicidarse y que había que elegir un sucesor. Nota lo que dice en Hechos 1 y el versículo 16 y luego el versículo 20. Fíjense, para este tiempo yo pregunto, ¿tenían los apóstoles un conocimiento de las Escrituras? ¿Entendían las Escrituras ahora? ¿O sí? ¿Quién les explicó? Jesús durante los 40 días. Les enseñó las cosas concernientes al reino de Dios. Ahora no estaban confundidos. Dice allí, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación. Es decir, Judas no volvió a su casa porque se suicidó. Sea desierta su habitación y no haya quien more en ella. Ese es el Salmo 69, 25. Y luego dice, y tome otro su oficio, Salmo 109 y el versículo 7 y 8. Pedro cita las escrituras. Dice, la escritura decía que Judas o el discípulo, no se menciona por nombre, iba no a regresar a su casa y que había que elegir a otro que tomara su oficio. Ahora, podrían decir, muy bien, las profecías habían indicado de que uno de los apóstoles iba a apostatar y había que elegir a un sucesor. Ahora, muchas personas en la iglesia adventista, empezando tal vez con el libro La venida del Consolador del pastor Frum, en ese libro él indica que en realidad era el propósito de Dios que el lugar de Judas fuera ocupado por el apóstol Pablo. Y como Pablo fue tan prominente en la iglesia primitiva, parece razonable, pero en realidad es una especulación sin fundamento. Les voy a dar 4 razones ahora por las cuales no podía ser Pablo el sucesor, que los apóstoles hicieron bien y correcto lo que debían hacer. Y luego, hacia el final de nuestro tema, les voy a dar una 5ª razón, pero ahora les voy a dar 4 razones. Razón número 1. Hechos 1, 21 y 22 dice claramente qué característica tenía que tener el sucesor. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Yo pregunto, ¿el apóstol Pablo cuadra con ese requisito? No, él no estuvo con Jesús desde Juan el Bautista hasta el momento de la pasión y la resurrección de Cristo. Así que queda descalificado. Razón número 2. Hechos 1 nos dice explícitamente que los apóstoles siguieron en los pasos que Dios había indicado. No se adelantaron, siguieron los pasos. Noten los versículos 24 al 26. ¿Oraron, sí o no? Claro. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Oraron para que Dios indicara cuál había escogido Dios? Claro que sí. Y luego dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Razón número 3 es que Elena White confirma lo que acabamos de leer de Hechos 1, 24 al 26. Ella dice claramente que ellos siguieron los pasos y el Espíritu Santo escogió a Matías. No fue ellos, fue el Espíritu Santo. En el libro Spirit of Prophecy, una serie de 4 tomos que nunca se tradujeron que yo sepa al español, tomo 3, página 264, hay una cita que yo traduje que dice así: se seleccionaron 2 hombres, quienes en el juicio cuidadoso de los creyentes, ¿qué clase de juicio? El juicio cuidadoso de los creyentes estaban mejor calificados para el cargo. Pero los discípulos, desconfiando de su capacidad de llevar la decisión más adelante, la remitieron a uno que conocía todos los corazones. Ellos buscaron a Jehová en oración para determinar cuál de los 2 hombres era más adecuado para la importante posición de confianza. Ahora escuchen, como apóstol de Cristo.
el Espíritu de Dios seleccionó a Matías para el cargo. ¿Los apóstoles fueron los que decidieron en contra de la voluntad de Dios? No, fue el Espíritu Santo el que escogió al sucesor. La cuarta razón es que el apóstol Pablo en realidad tomó el lugar de Esteban, que él mismo había animado a la gente a matar. Noten esta cita del Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, página 84. Dice, alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir extensamente las nuevas de la salvación por medio de su sangre. Entonces, ¿a quién sustituyó Pablo? Al que martirizó a Esteban. Satanás creía que deshaciéndose de Esteban iba a tener éxito, pero lo que hizo fue complicarse la cosa, porque escogió al gran apóstol Pablo para predicar en todo el imperio romano. Pero ahora necesitamos hacer una pregunta. ¿Por qué había tanta urgencia de nombrar a un sucesor antes del Pentecostés? ¿No hubiera sido mejor esperar que Dios derramara el Espíritu Santo y entonces teniendo el Espíritu Santo ya con más sabiduría pueden escoger al sucesor? ¿Por qué Pedro dijo, tenemos que elegir al apóstol número 12 antes del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Por qué será tan importante? Para contestar esa pregunta, necesitamos entender la importancia del número 12. El número 12 es crucial. El versículo 17 del capítulo 1 nos dice que Judas estaba numerado con los 11. Es decir, el número es vital. Y luego el versículo 26 dice que cuando eligieron a Matías, él fue numerado con los 11. Es decir, da la impresión de que el número 12 es de crucial importancia. Tenía que haber 12 apóstoles numerados entre ese grupo. Ahora, ¿por qué el número 12? Estamos en la página 138 para los que han llegado en los últimos momentos. Vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de ¿qué? Una corona de 12 estrellas. Ahí encontramos el número 12. Ahora yo pregunto, ¿qué representa esta mujer? ¿Qué simboliza esta mujer? Representa la iglesia. En las profecías, simbólicamente, una mujer representa la iglesia. Ahora, la pregunta clave es, ¿esta mujer cuando la ve Juan, representa la iglesia del Antiguo Testamento o representa la iglesia del Nuevo Testamento? Cuando Juan primero la ve. Hermanos y hermanas, representa la iglesia del Antiguo Testamento. Y la iglesia del Antiguo Testamento es Israel, el Israel literal, que Dios incorporó como su pueblo en el Sinaí. ¿Recuerdan que estudiamos eso? Llegaron a ser oficialmente el pueblo de Dios en el Sinaí, los judíos literales. Ahora, ¿cuántos fueron los fundadores del Israel literal? 12. Los 12 hijos de Jacob, ¿no es cierto? Así que las 12 estrellas en la cabeza o en la corona de esta mujer de la iglesia representa en el versículo 1 la iglesia del Antiguo Testamento fundada por los 12 hijos de Jacob. Pero luego la misma mujer, porque Dios tiene solo una iglesia del Antiguo y el Nuevo, no hay dos iglesias, una iglesia del Antiguo y una del Nuevo. La del Nuevo es una continuación de la iglesia del Antiguo. Y eso lo sabemos porque luego dice que la mujer tiene que huir al desierto.
después que el niño que nace es arrebatado a Dios y a su trono, el versículo 6 dice que la mujer tuvo que huir al desierto por 1260 años. Ya esa es la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que en el 12:1 es la iglesia del Antiguo Testamento, en el 12:6 es la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora yo pregunto, ¿los fundadores de la iglesia del Nuevo Testamento también fueron 12? ¿Sí o no? ¿Cuáles fueron los fundadores de la iglesia del Nuevo Testamento? Los 12 apóstoles. ¿Ustedes creen que es una coincidencia que Cristo dijo, yo voy a escoger 12 apóstoles? ¿Será que Jesús dice, a mí me gusta ese número 12? No, había una razón profética por lo cual era necesario escoger 12 apóstoles. Ahora vamos a notar algo muy interesante. Quiero mostrarles que la mujer representa la iglesia de Dios, los fieles de Dios. Vamos a Daniel 7, el versículo 25. Daniel 7 y el versículo 25. Está hablando del cuerno pequeño. El cuerno pequeño representa el poder papal. Dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿A quiénes iba a quebrantar el cuerno pequeño? A los santos. Recuerden eso. A los santos quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano por ¿cuánto tiempo? Hasta tiempos y medio tiempo, que son 1260 años. Ahora entonces, este versículo tiene 3 elementos clave. Un cuerno pequeño persigue a los santos por 1260 años. Tiempo y la mitad de un tiempo. Ahora vamos a Apocalipsis 12:14. Apocalipsis 12:14. Les voy a mostrar que los santos son lo mismo que la mujer. La mujer representa a los santos, los que son fieles en la iglesia. Noten Apocalipsis 12:14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? Bueno, y no fueron los santos que persiguió. Aquí dice que persiguió ¿a quién? Entonces yo pregunto, ¿quién es la mujer? Los santos. Así que dice, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se le dieron las alas a la mujer, las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, mire, el mismo periodo de tiempo, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que, ¿qué representa la mujer? Los santos, los fieles miembros de la iglesia. Ahora, ya hemos visto lo que está en la página 139, la parte de arriba. Hemos visto que en su primera etapa es la iglesia del Antiguo Testamento. En su segunda etapa es la iglesia ¿de qué? Es la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué representan el sol y la luna ahí en Apocalipsis 12 y el versículo 1? Sabemos ahora que el número 12 representa los 12 hijos de Jacob y ¿qué? Y los 12 apóstoles, los fundadores de la iglesia del Antiguo y el Nuevo Testamento, de las 2 etapas. Pero ¿qué representan el sol y la luna? Bueno, ustedes saben que el sol es la luz ¿qué? Mayor. Y la luna es la luz ¿qué? Es la luz menor. Ahora yo pregunto, ¿quién es la luz mayor? Cristo Jesús es la luz mayor. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y la hermana White dice que cuando Jesús dijo eso, el sol se estaba recién levantando en la mañana y Jesús apuntó al sol y dijo, yo soy la luz del mundo. El sol, en otras palabras, representa a Cristo Jesús. ¿Y qué representa la luna? Yo pregunto, ¿de dónde viene la luz de la luna? La luz de la luna viene del sol. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que da testimonio de Jesús? Lo que da testimonio de Jesús en este tiempo era el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Así que en realidad el sol representa a Jesús y la luz menor representa las escrituras que dan testimonio de Jesús. La Biblia es una luz menor que nos apunta a la luz mayor, Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significan las 12 estrellas?
En primera instancia, como les mencioné, las 12 estrellas representan los 12 hijos de Jacob, que son los fundadores de la iglesia del Antiguo Testamento. Pero las 12 estrellas también representan a los 12 apóstoles, que son aquellos que fundaron la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora usted dice, ¿cómo sabemos, pastor, que las 12 estrellas representan a los 12 hijos de Jacob? Para eso tenemos que ir a Génesis 37, 9 y 10. ¿Recuerda la historia de José? Un sueño que tuvo José. Fíjense lo que dice Génesis 37, 9 y 10. Dice, soñó José aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Quién era la estrella número 12? José. ¿Sí o no? ¿Se refiere la Biblia a los hijos de Jacob como estrellas, sí o no? ¿Sí eran 12? ¿Cómo no? Entonces, ¿qué representan las 12 estrellas en la corona de la mujer? Representa en su primera instancia a los 12 hijos de ¿qué? A los 12 hijos de Jacob. Pero ahora fíjense, yo pregunto, ¿surgió una gran iglesia en el Antiguo Testamento de esos 12? ¿Crecieron? ¿Se multiplicaron? ¿Formaron tribus? Sí. Noten Génesis 49, 28. La relación entre los fundadores y luego el crecimiento fenomenal de la iglesia del Antiguo Testamento que viene de los 12 fundadores. Dice en Génesis 49, 28 lo siguiente. Todos estos, hablando de los hijos de Jacob, todos estos fueron las ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición los bendijo. Así que las 12 estrellas representan los 12 hijos de Jacob, fundadores de la iglesia del Antiguo Testamento, que luego crece, porque ahora de eso vienen todas las 12 tribus. Israel, en otras palabras. Ahora, ¿quiénes fueron los fundadores del Nuevo Testamento? También fueron 12. Los 12 apóstoles. Jesús los escogió para ser el núcleo de la iglesia. Noten Marcos 3 y el versículo 14 al 19. Se mencionan por nombre. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y luego los nombra. Dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Ahora, podrían pensar, ¿será que lo que está diciendo el pastor Bohr es cierto, que el número 12 representa los fundadores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de la iglesia? Sí, porque el Espíritu de Profecía lo confirma. Noten Hechos de los Apóstoles, página 16. Como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. La viejita sabía esto. Tenía mucha sabiduría el Espíritu de Profecía porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que volver a la pregunta. Estamos en la página 141 y ya mencioné lo que está en los primeros párrafos, así que voy a ir a la parte que dice ¿por qué el sentido de urgencia? Porque era urgente nombrar al sucesor de Judas antes del día del Pentecostés, antes que se derramara el Espíritu Santo. Aquí viene lo interesante. Durante los 10 días que los discípulos pasaron en el aposento alto, antes del día del Pentecostés, se llevó a cabo, y esto mencionamos brevemente ayer, se llevó a cabo una impresionante ceremonia en el cielo.
el Padre estaba ungiendo e invistiendo a su Hijo como ¿qué? Como sumo sacerdote en favor de su pueblo. Es decir, mientras los apóstoles estaban en el aposento alto, orando, preparándose para recibir el Espíritu Santo, en el cielo durante esos 10 días, el Padre estaba vistiendo a Jesús con los mantos del sumo sacerdote, ungió el santuario y ungió a Jesús con el aceite, que significa que le dio la promesa del Espíritu Santo a Jesús para que Jesús se la pudiera dar a los que estaban reunidos en el aposento alto. Vamos a leer la descripción de eso en Levítico 8, 6 al 12. Esto está describiendo lo que pasó con Aarón cuando fue investido como sumo sacerdote para el Israel literal, pero sabemos que esta era una profecía de la investidura de Jesús como sumo sacerdote de la iglesia. Así que se aplica al Israel literal y simbólicamente representa lo que pasó con Jesús durante los 10 días en el cielo. Fíjense lo que dice. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica. ¿Qué está haciendo Moisés ahora? Moisés es un símbolo del Padre, de Dios el Padre. ¿Qué está haciendo con Aarón? Dice, y le puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después del manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué está haciendo Moisés con Aarón? Que lo está invistiendo como ¿qué? Lo está vistiendo como sumo sacerdote, ¿sí o no? Ahora, fíjense qué interesante esto. No solamente lo vistió para servir como sumo sacerdote, sino que también lo ungió. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. ¿Qué fue necesario? Santificar el santuario a donde iba a servir el sumo sacerdote. Y luego dice, y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Es decir, está santificando todo el santuario a donde va a servir el sumo sacerdote. Y luego dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. 3 cosas sucedieron. 1, Moisés vistió a Aarón como sumo sacerdote. 2, ungió el santuario a donde iba a servir el sumo sacerdote. Y luego ungió a Aarón, lo invistió para servir como sumo sacerdote. Ahora fíjense que el Salmo 133 que leímos en uno de los temas ayer se refiere a este evento. Y el Salmo 133 es bien corto, así que vamos a leer los 3 versículos de este Salmo. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Inmediatamente eso dice Pentecostés. Porque estaban todos unánimes, ¿qué? Hechos 2 dice, estaban todos unánimes juntos. Así que sabemos que este es un salmo pentecostal. No de los pentecostales, ¿no? Pero un salmo que se refiere al Pentecostés. Ahora sigue diciendo, es como el buen óleo. ¿Qué es óleo? Aceite. Es como el buen óleo ¿sobre qué? Sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. ¿La barba de quién? De Aarón.
y baja hasta el borde de sus vestiduras. Yo pregunto, ¿fue abundante el aceite que le echó Moisés a Aarón en la cabeza? Oh Dios, no fue poquito. Fue plenitud de aceite. Porque dice que lo echó en la cabeza, le bajó por la barba, le bajó por el manto, hasta el borde del manto. Pero no terminó allí, porque sigue diciendo en el versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Fue tan abundante el aceite que, según esto, por lo menos simbólicamente, el aceite descendió hasta el monte de Sión. Ahora yo pregunto, ¿quiénes estaban reunidos ahí en Sión en el día del Pentecostés que recibieron el aceite con que fue ungido Jesús? ¿Descendió el aceite que ungió a Jesús a los apóstoles que estaban reunidos allá en Sión? Sí. No literalmente, no fue aceite literal, sino que fue el Espíritu Santo representado por el aceite. Y luego dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y ¿qué? Bendición y vida eterna. De manera similar, en el día del Pentecostés, en el cumplimiento, el Padre vistió a Jesús con sus vestiduras de sumo sacerdote. Luego lo ungió con el Espíritu Santo. Le dio la promesa que el Padre le había dado. Hechos 2 y el versículo 34. Fue tan abundante el Espíritu Santo que el Padre le dio a Jesús que se derramó hasta los discípulos que estaban reunidos en el monte de Sión. Y luego ungió el santuario, santificó el santuario a donde iba Jesús a servir, para que Jesús comenzara su obra como ¿qué? Como sumo sacerdote. Jesús, cuando fue al cielo, llegó a ser sumo sacerdote. Sí. Se cumplió todo lo que pasó con Aarón, con Jesús, pero a escala mucho mayor. ¿Cómo no? Es la relación tipo-antitipo. Noten Hebreos el capítulo 8 y el versículo 1 y 2 que describe qué es Jesús ahora en el cielo. Dice en Hebreos 8, 1 y 2 lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal que sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿En cuál santuario sirve este sumo sacerdote? En el que construyó Dios, no el hombre. Esto está hablando del santuario, ¿dónde? Del santuario celestial. Pero lo que pasó en escala menor en el santuario terrenal, ahora llega a cumplirse a una escala mucho mayor en el santuario celestial. Ahora, no hemos contestado todavía la pregunta. ¿Por qué era tan urgente nombrar el apóstol número 12 antes que Jesús pudiera ser investido como sumo sacerdote en el día del Pentecostés? Aquí viene la respuesta. Una de las prendas de Aarón, parte de su vestimenta era algo que se llamaba el pectoral. Era un cuadrado en el pecho del sumo sacerdote y contenía 12 piedras en 4 filas de 3 cada fila. En el período del Antiguo Testamento, ¿qué representaban esas 12 piedras? Representaba a los hijos de Israel y todos los que vinieron de ellos. En el Nuevo Testamento, ¿qué representaban esas 12 piedras? Representaban a los 12 apóstoles, de donde surgieron todos los creyentes espirituales del trabajo que hicieron ellos. Noten Éxodo 28 y el versículo 21 y luego vamos a leer los versículos 29 y 30. Está hablando de las piedras. Dice, y las piedras serán según ¿qué cosa? Los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada uno con su nombre, serán según las 12 tribus. Así que fíjense, no son solamente los 12 hijos de Jacob, sino son las 12 tribus.
porque ellos son los que representan a las 12 tribus. Y luego el versículo 29 dice, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. ¿Por qué sobre su corazón? Porque no hay nada más cerca de Jesús que su iglesia. Tiene su iglesia representada por las 12 piedras en su corazón. Sigue diciendo, versículo 29, llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué llevaba Aarón? ¿Qué cosa? El juicio de los hijos de Israel. Yo pregunto, ¿el pueblo de Israel era un montón de rebeldes generalmente? ¿Merecían ellos el castigo del juicio de Dios? ¿Merecían que el castigo y el juicio de Dios cayera sobre ellos? Sí. Pero ¿quién llevó el juicio? Jesús, el sumo sacerdote. Noten Isaías el capítulo 53 y el versículo 4 al 6. Por eso dice que Aarón lleva el juicio de los hijos de Israel, porque él es juzgado en lugar del pueblo de Israel, de los que creen en Jesús. Dice en Isaías 53, 4 al 6, ciertamente llevó él, quien Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue, yo pregunto, ¿el juicio de Dios cayó sobre él en vez de sobre nosotros? Sí, en uno de los próximos temas, creo que en el tercer tema que vamos a estudiar hoy, vamos a ampliar más este punto. Así que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, que significa que nosotros deberíamos haber sufrido el castigo, ¿sí o no? Pero ahora fíjense lo que dice. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él sufrió el juicio que nosotros deberíamos haber sufrido. Ahora, ¿por qué era necesario elegir al apóstol número 12 antes del día del Pentecostés? Yo creo que estamos listos ya para contestar esa pregunta. Había solo en el aposento alto, ¿cuántos apóstoles? 11. Pero Jesús, antes de empezar a ministrar como sumo sacerdote, no podía tener el pectoral con 12 piedras, representando los 12 apóstoles, sin que nombraran el apóstol número 12. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si Jesús se pone el pectoral de 12 piedras, pero solamente 11 apóstoles, como que no cuadra. Así que Pedro sabía esto. Él dice, tenemos que elegir apóstol número 12, porque una vez que tengamos 12 apóstoles en la tierra, entonces en el Pentecostés el Padre puede vestir a Jesús con las 12 piedras en el pectoral. Todo lo que dice la Biblia tiene razón. Lo que pasa es que cuando estudiamos la Biblia tenemos que hacer preguntas. Una pregunta que yo me hacía por muchos años era, ¿pero por qué tan urgente nombrar el apóstol número 12 antes del Pentecostés? Antes que Jesús comenzara a servir. Por años yo tuve esa pregunta. Entonces un día estaba estudiando, estaba leyendo sobre el pectoral y dije, wow, ya entiendo por qué. Pero no es suficiente leer la Biblia, hermanos y hermanas. Jesús dijo escudriñar las Escrituras. Tenemos que hacerle preguntas. Mi pregunta era, ¿por qué tenía esto que pasar antes del día del Pentecostés? Y entonces buscamos en la Biblia la respuesta a la pregunta. Le hacemos preguntas a la Biblia y luego entonces buscamos la respuesta a las preguntas.
Ahora, fíjense qué interesante es. No hay nada más que Jesús quiera que nosotros estemos con Él. Lo que más quiere Jesús es que nosotros estemos con Él. Vamos a leer algunos versículos y voy a leer un par de citas del Espíritu Profecía también que se encuentra en la página 144. Ya leí Juan 14, 1 al 3, pero quiero leerlo de nuevo porque Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy. Pedro le dice, ¿para dónde vas? Jesús le dice, bueno, donde yo me voy, tú no puedes ir conmigo ahora. Y Pedro dice, pero yo quiero ir ahora, no después. Y Jesús sabía que los discípulos estaban atribulados. Y por eso Jesús dice las palabras de Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Ahora viene la parte clave. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo que Jesús más quiere? Que nosotros estemos donde está Él. En la oración que hizo Jesús en camino al Getsemaní, en Juan 17, esa magistral oración de Jesús, donde intercedió no solo por los 12 apóstoles, sino por todos los que iban a creer en su palabra. Lo pueden leer allí. Estaba orando por la historia de la iglesia de comienzo a fin. El Señor Jesucristo expresó lo que más anhelaba cuando le oró al Padre. Los versículos 24 y 25 de Juan 17 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Dice nuevamente la pasión que tenía Jesús en su oración. Y luego dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, lo que más quiero es tener a mis hermanos y hermanas conmigo acá en el reino. Y ustedes saben, el apóstol Pablo tiene este pasaje en 1 Tesalonicenses 4, donde dice, el mismo Señor descenderá con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahora viene la parte clave, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo más importante, estar con el Señor. Eso es lo que Jesús más quiere. Ahora, fíjense lo que dice el deseado de todas las gentes, página 773. Deseado de todas las gentes, página 773. Dice, cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. Jesús estaba hablándole al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, esto lo dice Jesús cuando llega al cielo, como se presenta como el Cordero, y le dice, Padre, mi sacrificio es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para llevarse a los suyos allá. Así que dice, el pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es, he hecho tu voluntad, oh Dios mío, he completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. ¿Cuál es la pasión de Jesús? Que nosotros estemos con Él. Ahora, la clave es si nosotros queremos estar con Él. O si estamos muy cómodos en este mundo. Tenemos una buena casa, tenemos un buen automóvil, tenemos plata, tenemos muchas cosas. Y no hay nada malo con eso. Pero el problema es que a veces nos aferramos de eso. Y pensamos que siempre vamos a tener eso. Pero lo más importante, mire, si en el cielo no hubiera calles de oro, ni puertas de perla, ni fundamentos de piedras preciosas, ni árbol de la vida, ni un río de vida, si no hubiera nada de eso y estuviera Jesús, valdría la pena estar ahí. La gente dice, yo quiero ir al cielo porque, oye, voy a hablar con Abraham, Isaac y Jacob. Voy a ir al cielo porque
porque en realidad yo quiero ver la calle de oro y las puertas de perla. Y el árbol, quiero comer del árbol para ver a qué sabe esa fruta. Hermanos y hermanas, debemos querer ir al cielo porque Jesús está ahí. Noten esta cita, Obreros Evangélicos, página 34. Acerca de Aarón, somos sacerdotes de Israel. Está escrito, llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario para memoria delante de Jehová continuamente. Y ahora la hermana White nos explica qué significa eso. Qué figura hermosa y expresiva del invariable amor de Cristo por su iglesia. Nuestro sumo sacerdote, de quien Aarón era un tipo, lleva a su pueblo, ¿dónde? Sobre su corazón. Y no debieran sus ministros terrenos compartir su amor, simpatía y solicitud. Ahora, un último punto. Fíjense, Hechos de los Apóstoles, página 480, 2 punticos más. Hechos de los Apóstoles 480. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? ¿Qué es lo que hizo que valiera la pena lo que Jesús estaba haciendo? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos, oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Jesús dice, voy adelante, porque algún día mi sacrificio va a ser posible que los míos estén allá conmigo. ¿Y saben lo que es interesante? La ciudad, en la ciudad estarán todos los redimidos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Toda la iglesia de todas las épocas. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque en Apocalipsis 21:12 dice, tenía la ciudad un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. En la ciudad están inscritos los nombres de las 12 tribus y los que vinieron de ellos. Y noten Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Está representado todos los del Antiguo y del Nuevo Testamento en la Santa Ciudad. ¿Qué les parece? Hermoso, ¿verdad? Hermoso este concepto de que el Señor Jesucristo lleva a sus fieles sobre su corazón. Su más grande anhelo es que nosotros estemos con Él. Hermanos y hermanas, no lo chasqueemos. Entreguémonos a Él para que Él vea el resultado de su obra.